Hoy es domingo, estamos apurando ya los últimos minutos de este Euskadi Hoy fin de semana. Es domingo, estamos en el último tramo del programa, así que lo que tenemos que hacer ahora es abrir nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza. Hoy un tema que, a mí me resultaba bastante curioso, pero tiene miga, ¿eh? Vamos a hablar del papel simbólico del gallo y la gallina en las tradiciones de algunos pueblos, y es que en algunas ocasiones han sido también objeto de creencias relacionadas con maleficios. ¿Ustedes sabían esto? Bueno, pues yo no lo sabía, pero de ello vamos a hablar con alguien que lo conoce muy bien, con Antxon Aguirre Sorondo. Él es etnólogo, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza. Antxon Aguirre Sorondo, arratsaldeon, ¿qué tal? Hola, arratsaldeon. Bueno, el tema nos sorprendía, hablar del símbolo del gallo y la gallina en muchas de las tradiciones, pero es así, ¿verdad? Está muy presente. Sí, ha estado y está muy presente, ¿no? Pero es con una simbología constante, vamos, en múltiples facetas, tanto el gallo como la gallina. Ha estado más, claro, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ahora también sigue estando en muchísimos sitios. No tiene más que ver, por ejemplo, que el gallo es el símbolo, por ejemplo, es el símbolo del orgullo, es el símbolo del poder, y por eso, por ejemplo, en Francia lo tienen en el escudo de Francia, aparece un gallo. Uh-huh. Y también también se dice, porque gallo juega la palabra gallo con Galia, las Galias, el gallo, Francia. Y hasta tal punto, por ejemplo, que hoy en día en los partidos de fútbol importantes de la selección francesa suele ser muy normal que alguien eche un gallo al campo. Uh-huh. Es decir que, sí, vamos a decir, sí, era por el símbolo de poder, etcétera, pero quien echa el gallo al campo indudablemente está repitiendo el elemento simbólico. Y hoy se sigue, ¿no? Hay otro caso, por ejemplo, mucho más normal y curioso, es, por ejemplo, que la gallina como alimento se considera que es un alimento que tiene muchas propiedades, muchas proteínas, es un alimento muy rico, y por eso, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre solía decir, mi madre tuvo 5 hijos, ¿no? Uh-huh. Decía, lo peor era porque nada más a dar a luz me tenían un día entero solamente comiendo caldo de gallina y no me daban nada de comer, pasaba más hambre. Bueno, o sea que efectivamente en nuestros caseríos era normal que cuando se iba a ver a la nueva madre se llevara una gallina como ofrenda. Uh-huh. A las paridas, ¿no? Y aquí en Tronco, que es curioso porque resulta que el gallo y la gallina han sido unos elementos que ahora te explicaré, por ejemplo, protectores contra las brujas y los malos espíritus, uh-huh, los malos, los demonios, etcétera. Vale, entonces, claro, yo me pregunto, bueno, entonces cuando a la mujer le daban gallo o gallina para comer, ¿era exclusivamente porque era un producto simplemente alimenticio, o había también dentro, como diciendo, bueno, come gallo y gallina que así te protegerás contra todo mal, ¿no? Claro, No lo sé, porque muchas de las cosas que nosotros en nuestra vida normal hemos tenido han tenido otro significado que se ha perdido con el tiempo y se mantiene el ritual, pero no se sabe por qué. Uh-huh. Yo me lo plantearía, ¿no? Por ejemplo, si un gallo cantaba a deshoras, indicaba que venía a la familia o al sitio o al pueblo una muerte inminente o una calamidad, algo negativo. En otros sitios incluso Barandiaran recogió que se creía que indicaba que estaban cerca, había brujas. Si canta a deshora es que cerca había brujas. Uh-huh. Esto que te he contado lo tenemos en montones de sitios. Lo recogió en Sara, pero yo lo he recogido en Toledo, lo he recogido en Andalucía, en todo el mundo. Se recoge eso. Si el gallo canta a deshoras, anuncia un elemento, una desgracia. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y curiosamente, en un caserío, un gallo que cante a deshoras es el primero que va al puchero, porque lógicamente lo que hay que hacer es, bueno, si este canta a deshoras nos lo comemos y así ya no cantará más, ¿no? Cierto. Es un hecho muy muy curioso. Sí. En cambio, por ejemplo, si canta por la tarde, indicaba lluvia. Por ejemplo, también en Sara se recogió esto, lo recogió don José Miguel de Barandiarán, que un gallo que canta a la tarde indica que al día siguiente o pronto vendrá lluvias, ¿no?
Y hay muchas cosas de esas. Por ejemplo, cuando canta el gallo a su hora, indica que efectivamente se creía que a partir de ese momento las brujas y los diablos ya no tenían acción. Es decir, que el canto del gallo espantaba a toda clase de elementos negativos. Pero es que claro, ahí había una asociación de ideas. El día, la aparición del día, era un momento en el cual las brujas perdían su poder. Por lo tanto, como se creía que el gallo es el que anuncia el nuevo día, el anuncio del gallo indica el día, luego las brujas pierden el poder. Cuando se creía que cuando una persona estaba en agonía, una persona estaba muriendo y se creía que esa persona tenía virtudes diabólicas, tenía virtudes negativas, era muy normal que en dicha casa se cortara un gallo la cresta, se le hiciera el sacrificio no del gallo, de la cresta del gallo. Es algo, otra vez estamos con la simbología del gallo, el evento negativo. Anchón, una pregunta. Venga. Supongo que usted para elaborar este trabajo no tan exhaustivo en torno a la simbología del gallo y la gallina que nos está aquí desgranando, bueno, pues de manera muy detallada habrá tenido que visitar diferentes localidades, diferentes lugares. Sí, bueno, se hacen, la investigación siempre se hace de varias formas. Primero se empieza con una idea y va recogiendo datos de tu propia investigación y de tu propia visita de campo. Es decir, vas preguntando, vas recogiendo, y luego también aprovechas todo lo que otros han publicado, lógicamente. Es decir, tienes que tener unos buenos recursos de unas buenos libros, muchos libros de etnografía donde te puedes recurrir también para otra información de otros sitios, porque claro, estos trabajos que nadie te los subvenciona, yo encantado que intentar ir a otros sitios, pero no. Y luego otras veces, por ejemplo, aprovecha los viajes. Por ejemplo, cuando yo estuve en Katmandú, me enteré que había habido allá en uno de los templos dedicado a Kali, que había en ese momento, ese día por la mañana se iban a hacer sacrificios, me cogí un taxi y me fui, y allí estaban sacrificando gallos, efectivamente, pero bueno, el sacrificio de gallos lo tenemos en muchísimos sitios. En muchos sitios aprovechas las circunstancias, en otros recurres a tu propia investigación y en otras recurres a las bibliotecas, sí. ¿no? Y tengo una curiosidad también, ¿por qué se centra usted en esa simbología del gallo y de la gallina precisamente? No, era simplemente, yo empecé la cosa en lo siguiente. Había un juego, y hay un juego muy popular en Euskal Herria, que es el Antzal Jokua, sí. En el cual hay dos modalidades. Una, se cogía, y voy a contar a lo bruto, se cogía los gallos y se ponía colgando, y gallinas, se ponía colgando de una cuerda, y los mozos a caballo pasaban por detrás, o en burro, y debajo con las manos cogían del cuello la gallina y la cortaban, la descabezaban, ¿no? Eso, por ejemplo, pues yo lo he visto en Marquina. Otra forma era, por ejemplo, en lugar de hacerlo con la mano, con una hoz, era a quitarle la cabeza. En otros sitios, por ejemplo, lo he visto en Zubieta, incluso tengo fotografías, lo metían en un agujero, le hacían un agujero a la gallina o al gallo, ponía una tabla, sacaba solo la cabeza, y entonces al mozo le tapan los ojos, le dan vueltas, y con una hoz el mozo tiene que darle a descabezar al animal. Y en Legazpia hoy en día se sigue haciendo este juego, aunque ya no sufre el gallo porque no recibe nada. Entonces lo hacen los chavales, se les da vueltas, se les pone una venda, se hace por Santa Cruz, y el chaval con un palito tiene que tocar al simple gallo gallina, y ya se supone que ya está. Y normalmente, antiguamente, se lo llevaba para casa, ¿no? Lo he visto en Barañoain, lo he visto en Garisoain, en Navarra, es muy popular. La explicación de este juego era el siguiente: como los mozos iban de esquea o coestación, de caserío en caserío, el día de la fiesta, a veces en algunos de ellos les solían dar pues un gallo, una gallina, pues para que se lo comieran en la merienda de los mozos. Entonces, cuando los jóvenes tienen un elemento, llámese gallo o gallina, para tener que sacrificarlo, matarlo,
para luego poder hacer la fiesta, la cena, pues lógicamente era muy normal en todos los sitios, ya que tenemos un gallo y una gallina, disfrutemos, juguemos con ella, puesto que hay que matarla, es decir, que si hay que matarla, pues matémosla divirtiéndonos. Algo parecido es el origen de los encierros. Los encierros nacieron porque por fiestas se conducían unas manadas de toros o de vacas bravas o de lo que sea al matadero para matarlo, para luego repartir la carne para los vecinos, porque era la fiesta. Entonces, si tenemos que trasladar toros o vacas bravas al matadero, pues vamos a jugar con ellas poniéndonos delante. Eso de reutilizar o utilizar antes como juego aquello que luego va a ser como utilidad, ha sido muy normal. Y el Ansar Jokua, por ejemplo, o el Yasko Jokua es lo que te he comentado de las gallinas, ¿no? Pero el Ansar Jokua en Lekeitio, pues es exactamente igual. Es el juego a base de gansos en el mar que se ponían antiguamente vivos para descabezarlos. ¿Por qué? Porque luego iban a la cazuela. Pues juguemos con ellos. Me dio por recoger el mundo animal a ver qué simbología tenía. Y empecé por gallos y gallinas, igual que podía haber cogido otro cualquier elemento, porque generalmente la mayor parte o muchos tienen una doble significación, otra simbología. Podríamos hablar, pues la paloma de la paz, el perro, el lobo, en fin, no sé, el burro portozudo. Todos los animales en estudio, al tener mucha relación con la persona humana, se han cargado también de simbología y han sido simbólicos. Sí, bueno, pues en este caso, nosotros aquí en Euskadi Fin de Semana hemos hablado de la simbología del gallo y la gallina. Si me permite una última pregunta, Anton, ¿usted toma sopa de gallina o no? ¿O ya se ha cansado? No. Yo normalmente me amoldo a todo lo que hay en cada momento y en cada lugar. La sopa de gallina puedes hacer sin matar a la gallina. Yo me acuerdo que cuando ella era chaval, en mi casa era yo quien le mataba, le doblaba la cabeza, le cortaba el cuello, etcétera, etcétera. Hoy me dan una gallina viva como me daban antes y desde luego la regalo a la tía por el balcón. Ya no soy capaz de hacer aquello que hacía antes. Pero la vida vamos cambiando todos, sí. Y nuestras sensibilidades también. Eso es. Bueno, pues Antxon Agirre Sorondo, etnólogo, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues por darnos esa explicación del papel simbólico del gallo y la gallina. Seguramente le emplazaremos para una próxima ocasión para hablar de otro animal, ¿le parece? Cuando queráis, ningún problema. Gracias. De nada, bye, gracias.